Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Aníbal, Katy, Carla, Adriana, sean bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a estar hablando de otra introducción a Vayikra. La anterior fue una introducción general, pero esta es una introducción al tema que nos ocupa. Ya vimos que se puede separar en 5 partes Vayikra. La primera de las partes es justamente la de las ofrendas. Así que vamos a dar un pantallazo general acerca de las ofrendas. Definición general de las ofrendas. En este mensaje entonces vamos a empezar por esta parte justamente. En primer lugar, las ofrendas en relación con el tabernáculo. Los libros de Shemot y Vayikra están estrechamente relacionados. Shemot concluye con el tabernáculo erigido y Vayikra comienza con las ofrendas, o sea, son una continuación. Tanto el tabernáculo como las ofrendas son tipos de Mashiach. El hecho de que Shemot concluya hablándonos del Mishkan y Vayikra comienza con el tema de las ofrendas indica que hay una continuación directa. Pese a que Shemot y Vayikra son diferentes en naturaleza y en los puntos que abarcan, con todo hay una relación directa entre ambos. En Shemot, el tabernáculo es edificado y erigido. El Mishkan no se erigió solamente para que Elohim morara en él, sino también para que nosotros moráramos en él. En Vayikra se establecen las ofrendas de los capítulos 1 al 7 con el sacerdocio que serán los capítulos un poco más adelante, del 8 al 10. Mashiach como tabernáculo trae a Elohim el hombre y Mashiach como las ofrendas lleva el hombre lo lleva hasta Elohim. Ya que nuestro Mashiach es maravilloso y lo incluye todo, las palabras no bastan para revelarlo y describirlo. Los tipos, que son cuadros descriptivos, también son necesarios. Tanto el Mishkan como las ofrendas son tipos de Mashiach. Mashiach como tabernáculo trae al hombre, atrae a Elohim, lo lleva hacia Elohim, al hombre, ¿no es cierto? Y Mashiach, como las ofrendas, lleva a este hombre a Elohim, ¿no es cierto? Trae a la tierra, une ambas partes, trae los cielos a la tierra y eleva la tierra a los cielos. Esto indica que hay un tráfico de doble sentido, una cosa que ya hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Un tráfico de ida y de venida, y ese tráfico lo establece Mashiach, el mismo camino, ¿sí? Él viene a nosotros como el Mishkan y luego él va a Elohim como las ofrendas. El Mishkan es una señal, es una figura, un tipo de Mashiach. En la encarnación, Mashiach vino como tabernáculo para contener, ¿no es cierto?, la vida. La palabra que era Elohim se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, dice Yahanan, ¿no es cierto? Mashiach es Elohim mismo encarnado que se hizo hombre. Por lo tanto, él es el Elohim hombre y este Elohim hombre es el Mishkan, el tabernáculo. Como tabernáculo, Mashiach trajo a Elohim al hombre. El Mashiach que estaba en la tierra era Elohim mismo corporificado en un tabernáculo. Él hizo descender, él fue el único que descendió, ¿no es cierto? Y también fue el único que ascendió. Así que acá tenemos uno de los aspectos de este tráfico, Elohim que viene al hombre. Yahanan 1.29 dice que el Mashiach, el Mishkan, es también el Cordero de Elohim, y aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, dice, ¿no es cierto? Mashiach como Cordero es la totalidad, o sea, la suma de todas las ofrendas, ¿sí? En realidad sabemos perfectamente que hubo un único sacrificio, Mashiach, y un único sacrificio en cuanto a un único acto, y sin embargo todos los aspectos se dividen en estas diferentes ofrendas que vamos a estar estudiando para mostrar, para enseñar y para explicar al hombre todas las cosas que hizo Mashiach con un único acto. Con un único acto de obediencia, él logró todos estos aspectos. Y Hanan dice, por otra parte, Mashiach es entonces el tabernáculo, ¿sí? De un lado es eso, y por el otro lado, él es también las ofrendas, él es el todo, ¿no es cierto? En calidad
calidad de Mishkan, Él trajo a Elohim a nosotros y en calidad de ofrenda, Él ahora nos lleva a todos los que realmente vamos siendo santificados a Elohim. Así que el hecho de que Mashiach sea el tabernáculo guarda relación con la encarnación, sobre todo, con ese misterio, ¿no es cierto?, en el cual la palabra, el verbo se hizo carne. Y el hecho de que Él sea las ofrendas guarda relación con la muerte en el madero y la resurrección, y lo que se ha ganado, ¿no es cierto?, la reconexión. Mashiach vino en la encarnación, perdón, y Él se fue por medio de la resurrección. Este es el tráfico de doble sentido. El Mishkan tiene como finalidad que experimentemos a Elohim, que nos unamos a Él, y las ofrendas tienen como finalidad que disfrutemos a Elohim y nos mezclemos con Él. Experimentar a Elohim, unirse a Él, equivale a entrar en el tabernáculo. ¿Sí? Cuando el Adón Yahshua estuvo en la tierra, las personas tuvieron contacto con Él, ¿no es cierto? Finalmente los discípulos fueron introducidos en Él, en el Elohim encarnado, como tabernáculo, como Mishkan. Así que este Mishkan trae a Elohim a nosotros para que experimentemos de forma viva y real y concreta a Elohim, entremos en Él y nos unamos a Él. Tanto el Mishkan como las ofrendas entonces representan a Mashiach. El Mishkan representa que Elohim está en Mashiach para que nosotros tengamos contacto con Elohim, lo toquemos, lo experimentemos, entremos en Él, nos unamos con Él. ¿Sí? Las ofrendas representan a Elohim en Mashiach para que nosotros lo disfrutemos. Al disfrutar a Mashiach como las ofrendas, nosotros nos mezclamos con Elohim y estamos siendo cada vez más conformados a su imagen y semejanza, cada vez más mezclados. Elohim en Mashiach es el tabernáculo, ¿sí? Ese lugar en el cual podemos contactar, poseer y experimentar, y al cual podemos también acercarnos y entrar, ¿no es cierto? Tiene una cosa que para nosotros, cuando lo vemos representado en el aspecto físico de lo que es el tabernáculo, resulta simple para nosotros pensar, entrar en el tabernáculo, y nos cuesta un poco más entender, comprender cómo es entrar en Elohim, ¿no es cierto? Es una cosa un poco más compleja para nosotros, pero debemos sacarnos la mentalidad material, porque de lo que estamos hablando es de un ámbito espiritual en el cual no existen esos límites en lo que tenemos nosotros en este mundo material. Después de disfrutar de las ofrendas y de comer de ellas, entonces entramos en el Mishkan, donde disfrutamos todo su contenido, es decir, lo que Elohim es en Mashiach, todas las cosas que Él ha colocado allí dentro, todas las piezas de mobiliario que ya estudiamos en Shemot, ¿no es cierto?, que son también todas representaciones de distintos aspectos de Mashiach. El hecho de que el Adón sea tanto el tabernáculo como las ofrendas constituye realmente una maravillosa revelación, y le damos gracias que Él esto lo ha estado mostrando desde hace mucho tiempo, hace siglos, ya que ha estado revelando estas cosas a sus hijos para que nos vayamos acercando más y más a Él en comprensión. Mashiach, como las ofrendas, entonces tiene por finalidad nuestro deleite, debido a que las ofrendas son comestibles. Las ofrendas son para alimentación y nutrición, y también para deleite y placer, ¿no es cierto? Elohim no es el único que puede comerlas, también nosotros, no todas, como vamos a ir viendo, pero hay muchas en las cuales los sacerdotes nos sentamos y disfrutamos con Él. Así que nosotros podemos disfrutar y comer a Mashiach juntamente con Yahweh en su presencia. Este deleite mutuo puede compararse al deleite que se experimenta en un banquete, donde nos animamos los unos a los otros a disfrutar de los diferentes platos que están servidos, ¿no es cierto? Y probamos uno y nos agrada tanto que se lo ofrecemos a los demás, porque queremos compartir realmente esa cosa que nos ha agradado. El deleite mutuo que experimentamos en un banquete es un cuadro descriptivo bastante claro del deleite que tenemos de Mashiach juntamente con Elohim. E imaginen que este será también el deleite de las bodas del Cordero.
Todo lo que comemos se convierte en lo que somos, ¿no es cierto? Ya lo vimos a esto. Si comprendemos esto, vamos a ver que no es sabio oponerse a la revelación divina respecto de la mezcla de la divinidad con la humanidad, porque es la intención de Yahweh desde el primer día que creó todo. Por medio de la obra redentora de Mashiach y por su Ruach, el elemento divino de Mashiach llega a ser nuestra comida. Él dijo que comamos su carne, bebamos su sangre, de manera que fue él mismo el que dio a entender, y obviamente que esto no se trataba de canibalismo, sino en un aspecto espiritual, estas cosas deben ser realizadas en cuanto a que él tiene que ser nuestra nutrición para que el fundamento interno de nuestra naturaleza sea constituido de Mashiach. Después de ingerir esta comida, la digerimos y la asimilamos hasta que llega a ser nuestras fibras, nuestras células. Ciertamente esto guarda relación con una mezcla, porque en nuestro interior cualquier comida que comemos pasa a formar parte de nuestro ADN, pasa a incorporarse en nuestras células, pasa a modificarnos, ¿no es cierto? Estas ofrendas han llegado entonces a ser nuestra comida. Eso significa que el Ojín en Mashiach es comestible porque es el alimento verdadero que nos nutre. El Ojín se hizo comestible al llegar a ser las ofrendas. Al comer nosotros estas ofrendas, el elemento divino se mezcla con la humanidad. Por lo tanto, Mashiach no es solamente nuestra morada, un lugar en el cual podemos entrar, sino también nuestra comida, mediante la cual disfrutamos a Elohim que se coloca en nuestro interior, porque al comerlo lo estamos ingiriendo y de esa manera nos mezclamos con él, somos nutridos por él y nuestra naturaleza se va conformando a él. A esto se refería justamente cuando él dijo en Yahanan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. De manera que esto es una actitud que hay que tener de manera permanente, no es una cuestión de soy salvo y ya está. ¿No es cierto? Que como tienen tantos. Es una cuestión de un crecimiento con él, de una santificación constante. A diario podemos disfrutar no solamente la presencia de Elohim, sino también su elemento, su esencia, ¿no es cierto? Incluso su sustancia comestible, lo que él tiene en cuanto, para ofrecernos a nosotros en cuanto a nutrición. Las epístolas de Shaul indican que Mashiach es comestible, pero no nos proporcionan detalles de cómo comer a Mashiach, ¿no es cierto? Lo mencionan, pero lo dejan ahí, no se ocupa del tema práctico. Para conocer estos detalles debemos acudir al libro de Vayikra, justamente. El Mashiach revelado en Vayikra es un Mashiach al cual se puede comer. Vayikra no solo nos proporciona los víveres, sino también nos da la receta para cocinar a Mashiach, por así decir, para prepararlo y para tener ese banquete junto con el Padre y disfrutarlo. Las ofrendas nos permiten no solo disfrutar el Elohim, sino también asimilarlo en nuestro ser. Esta asimilación redunda en una mezcla. Debemos comprender que estamos mezclándonos con el Elohim y que el Elohim está mezclándose con nosotros. El Adón Yahshua como Ruach está en nuestro Ruach y a diario Él se mezcla con nosotros. Pero dicha mezcla depende de que nosotros comamos a Mashiach, digiramos a Mashiach y asimilemos a Mashiach. Además, tal vez nos sirvan una comida muy buena, pero si no la comemos como se debe, podría causarnos indigestión, puede quedarnos mal, ¿no es cierto? De la misma manera, si no comemos a Mashiach como es debido, esto podría causarnos indigestión espiritual, por lo menos. En dado caso, no asimilaríamos correctamente a Mashiach. Debemos aprender a comer a Yahshua, digerirlo, asimilarlo. Entonces vamos a ser nutridos, fortalecidos y nos mezclaremos con Elohim. El Mishkan tiene como finalidad ser el tabernáculo de Elohim. Las ofrendas tienen como finalidad ser disfrutadas por Elohim en virtud de nuestro aprecio por ellas, de nuestro disfrute, y al ser presentadas por nosotros. Esto es realmente maravilloso, admirable y sumamente misterioso. No terminamos de comprenderlo y sin embargo él va esclareciendo día a día. El Mishkan no solo tiene como finalidad que entremos en él, sino que Yahweh mismo
more en él. El tabernáculo es Elohim mismo, como ya dijimos, que viene a nosotros en Mashiach y por medio de Mashiach. Y este tabernáculo es el Mishkan de Elohim, en el cual él mora en Mashiach. Y esto significa entonces que la corporificación de Elohim es el Mishkan de Elohim. Por eso Yahanan dijo que Yeshua, que Elohim tabernaculó entre los hombres, hizo tabernáculo, levantó tabernáculo. El cuerpo de Mashiach, la encarnación de Mashiach fue el tabernáculo de Elohim sobre la tierra. El Mashiach, que es las ofrendas, entonces no tiene, como dijimos, solamente como finalidad nuestro deleite y placer, sino también el de Elohim. Evidentemente en nuestro caso es nutrición, en el de Elohim él no necesita nutrición, pero aún así es una gran satisfacción, un placer para él. El holocausto tiene como finalidad ser comido por Elohim, ser disfrutado por él. El holocausto es suyo, es una ofrenda que se consume enteramente para Yahweh. El objetivo de las ofrendas no es únicamente que nosotros disfrutemos a Elohim y nos mezclemos con él, sino también que Elohim se deleite. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos el centro del universo, que no somos el centro de todas las cosas, ni siquiera somos el centro del plan de Yahweh en el sentido egoísta que la mayoría de los creyentes tiene. Que vino a salvarnos, no sé, él vino a salvar lo que estaba perdido porque era parte de cosa que le había sido robada y Yahweh no va a tolerar eso. En el medio de eso somos beneficiarios, siendo que nosotros mismos colaboramos para ser secuestrados, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera Abba viene y nos salva porque a través de todas estas cosas que suceden, ha trabajado también a la humanidad que creó para que sea realmente un vaso de honra en sus manos y un vaso de honra que ahora sí puede elegir libremente amarlo y servirlo por voluntad propia. Entonces, como dijimos, esto es la finalidad que tiene el tabernáculo. Significa que Elohim mora en sí mismo y se disfruta a sí mismo. Esto ya que estamos todos cerrándolo en una sola persona. El Adán Yeshua dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es bastante claro el asunto, ¿no es cierto? Para los que insisten en que Yeshua fue solamente un hombre, esto va a ser una cuestión incomprensible, por así decir. Sin embargo, Yeshua dijo muchas cosas que destruyen literalmente la afirmación de que Yeshua fue solamente un hombre. El libro de Ibrín revela que Mashiach se presentó a Elohim para satisfacción de Yahweh. Allí mismo vemos el misterio de que Elohim se hizo hombre para morir en el madero y que después se levantó en resurrección por causa de Elohim, porque fue levantado, y por causa de nosotros mismos también, para poder obtener todo el premio por el trabajo realizado. Las ofrendas tienen entonces esa finalidad de ser disfrutadas en mutualidad con Elohim y con nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros no apreciamos a Mashiach, que es las ofrendas, ni lo presentamos como tal, Elohim no tendrá ningún deleite de las ofrendas. Somos nosotros los que tenemos que ministrar esas ofrendas. Por eso él asegura que no le agradan los sacrificios, sino la obediencia y la misericordia. Él vino a nosotros en Mashiach y de este modo llegó a ser el tabernáculo Elohel Moed en beneficio suyo. Además, él llegó a hacer todas las ofrendas ahora en beneficio nuestro y suyo también. No obstante, si nosotros no apreciamos las ofrendas, ni las presentamos a Elohim, si no apreciamos los dones y las virtudes de Mashiach, vamos a estar ofreciéndoles la coja y la tuerta, ¿no es cierto?, de sacrificios de baja categoría y lamentablemente tantos les están entregando sacrificios de este tipo, ¿sí? Elohim no obtendrá ningún deleite de este tipo de sacrificios. Tal como los israelitas debían trabajar en la buena tierra para luego ofrecer el producto de Elohim, de la misma manera nosotros debemos trabajar nuestra tierra interior a fin de que nuestro Mashiach crezca y dé fruto. De fruto también. No alcanza con que Mashiach crezca y nosotros digamos, mira qué lindo brotecito. Necesitamos hacerlo crecer de manera que dé fruto realmente, que ese fruto necesita tener semilla para la reproducción. Trabajar en Mashiach es esforzarnos en disfrutarlo y en experimentarlo y vivir a través de sus frutos y no de nuestra carne. Cuanto más disfrutemos y experimentemos a Mashiach, más
lo vamos a apreciar y más vamos a poder ofrecerle al Padre y disfrutar en comunión con Él. Las ofrendas no son sacrificios, son dádivas entregadas a Elohim por aquellos que sienten aprecio por Mashiach, justamente. Dice en Vayikra 1:2, háblale al pueblo israelita y dile: cuando alguno de ustedes presente una ofrenda de ganado para Yahweh, debe escoger su ofrenda de la manada del rebaño. El verbo presente también se podría traducir como traiga o bien como ofrende, ¿no es cierto? En vez de decir cuando alguno de ustedes presente una ofrenda, también puede ser traiga o ofrende, hacer una ofrenda. La palabra hebrea traducida aquí como ofrenda es corbán y significa un presente o una dádiva. Las palabras hebreas que acá están traducidas como presente y presentar, ¿no es cierto? Tienen la misma raíz, provienen de la misma raíz. Las ofrendas, por lo tanto, son presentes dados a Elohim, ¿sí? Algo que se ofrece, algo que se da de regalo. Los hijos de Israel debían trabajar en la buena tierra y después ofrendar a Elohim como dádiva el producto de la buena tierra disfrutado por ellos y por el cual debían sentir aprecio, debían amar ese fruto que estaban produciendo en una tierra que les había sido dada, siendo que ellos eran la última escoria del mundo, esclavos del faraón en Egipto, ¿no es cierto? Esclavos sin libertad absoluta y habían recibido disciplina. El nombre del Padre colocado en ellos, habían sido enseñados a avanzar, a obedecer, a conquistar la tierra y habían recibido una tierra que no les pertenecía en sí mismos para ser trabajada. Así que debían darle lo mejor para que Yahweh viera, o sea, una forma de mostrar, ¿no es cierto?, lo que habían obtenido de esa tierra y trabajo. No le podían traer lo peor de lo peor, porque eso sería de lo más desagradecido. ¿Cuántas veces le traemos cosas que no son de primera calidad? Siempre le estamos dando lo mejor a él. Normalmente no le damos en el mejor de nuestros tiempos, ni en la mejor de nuestras disposiciones, ni en la mejor de nuestra obediencia. Y un montón de cosas son bastante de segunda mano cuando no debemos decir que son de última, ¿no es cierto? Entonces, las 5 ofrendas principales tienen como objetivo que nosotros podamos tener comunión con Elohim. Los capítulos del 1 al 7, Vayikra, hablan de la comunión de los hijos de Elohim que tienen con Elohim mismo. Para que esta comunión pueda efectuarse, son necesarias estas dádivas, este intercambio, que es lo que vamos a tener como asunto de la reunión, por así decir. No nos vamos a reunir a charlar un rato, no. Nos vamos a reunir a disfrutar a Mashiach. Cuando asistimos a las reuniones de la congregación, no debemos venir con sacrificios, sino con dádivas, con regalos, ofrendas para Elohim. Los sacrificios son para redención, para propiciación. Por eso hemos empezado a separar las oraciones en la parte personal, que justamente es la que debe contener estos elementos, ¿no es cierto?, de redención, propiciación, el perdón, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones, ¿sí? Esas son las dádivas que debemos colocar, las ofrendas que debemos colocar en la oración personal. Inclusive la ofrenda de Shalom también corresponde a nuestra oración personal, porque son las partes de Mashiach que nos reconcilian con el Padre, de manera a poder ahora sí nos sentamos y comemos juntos y vamos a disfrutar del holocausto, vamos a disfrutar del resto de las cosas. Entonces, las ofrendas que traemos para esta comunión con los hermanos deben ser el propio Mashiach que hemos experimentado. Estas ofrendas son diferentes. Este Mashiach por el cual sentimos tanto aprecio es el que debemos ofrecer a Elohim como dádiva en las reuniones de la congregación. Incluso la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones pueden ser dádivas que llevemos a Elohim si son vividas con el corazón adecuado, verdaderamente. Un recién nacido que esté tan exultante por su nacimiento puede venir a la congregación con una ofrenda
por las transgresiones, porque lo que está experimentando con una alegría y un testimonio fresco verdaderamente, que es aceptable, a pesar de que no sea la constante para el resto de nuestras vidas. Ofrecer un sacrificio por el pecado es un acto solemne y es un acto judicial, pero traer una dádiva a un amigo íntimo, un regalo, no es un acto solemne, sino algo muy dulce, algo que demuestra intimidad y conocimiento. Cada vez que asistamos a una reunión, tenemos que tener la dulce sensación de que venimos a presentarle a Elohim preciosas dádivas y ofrendas, y a fin de disfrutarlas con Él debemos estar preparando el paquete de regalo, por así decir, antes de llegarnos a su presencia, de llegarnos a la congregación, porque la vamos a compartir en un banquete que es para todos. Debemos ofrecer a Mashiach, a Elohim, no meramente como sacrificios por nuestros problemas, ¿sí?, sino también como dádivas para que Él se las deleite, para que nosotros las disfrutemos juntamente con Él. Las ordenanzas en cuanto a las ofrendas son una receta de la cocina divina, digamos. Mashiach es los víveres, ¿sí?, los alimentos, la nutrición, y nosotros somos los cocineros, y Elohim y nosotros también al mismo tiempo somos los comensales que disfrutamos a Mashiach en nuestra satisfacción. Esto es lo sobresaliente en el libro de Vayikra. En términos espirituales, no hay nada más elevado que el deleite que tenemos de Elohim en Mashiach. ¿Se habían dado cuenta alguna vez de que las reuniones de la congregación son reuniones en las que se cocina, reuniones en las que se come realmente? En ocasiones pasadas hemos hablado de venir a las reuniones a comer, ¿no es cierto? Sin embargo, es posible que nunca se nos haya cruzado por la mente el pensamiento de que también debemos cocinar. O sea, preparar la comida realmente. Los sacerdotes no comían nada crudo y sin preparar. Evidentemente, cuando ofrecían los sacrificios y ofrendas, acomodaban todo para después también ellos comer en presencia de Elohim, en las partes que les correspondían. Los víveres están listos, los comensales también, pero ¿quiénes son los cocineros? Parece como que si nosotros siempre estamos mirando para otro lado cuando se trata de hacer algún trabajo. La parte del trabajo siempre la tiene que hacer otro. Y sin embargo, esa parte corresponde a los sacerdotes. Puedo afirmarles con toda certeza que Elohim y el Ruach no son los cocineros, ¿sí? Los cocineros somos nosotros. Por lo tanto, todos tenemos que aprender a cocinar. Si examinamos los tipos contenidos en Vayikra, podemos ver que Elohim ciertamente desea disfrutar a Mashiach. Él desea disfrutar al Mashiach que nosotros apreciamos y le ofrecemos. Ese no es exactamente el Mashiach, sino el Mashiach que hemos experimentado cada uno. Hay una diferencia sutil en eso. Está ese Mashiach que hemos disfrutado, está mezclado con nosotros mismos y es levemente diferente. Eso es grato a los ojos de Elohim. Sin embargo, hasta ahora seguimos siendo demasiado viejos, tradicionales, superficiales y religiosos en líneas generales. Que todos veamos que nuestro Elohim desea disfrutar a Mashiach. Mashiach no debe ser solamente nuestra comida, sino también la comida de Elohim. Esa comida solo puede llegar a Yahweh si también nosotros hemos participado en ese proceso de preparación. Nosotros no somos la comida, ciertamente, pero preparamos porque somos parte integrante del proceso, ¿sí? Así que todos debemos cocinar a Mashiach para que podamos alimentar a Elohim con Mashiach mismo. Shalom César, Shalom Yamili, bienvenida. Shalom Blanca, Jorge, Gaby, bienvenidos a todos. Las categorías de las ofrendas. Ahora vamos a ver esta parte de las categorías. Según Vayikra hay 6 clases principales de ofrendas, 5 clases principales de dádivas. Tenemos el olá, que es la ofrenda del holocausto, el minjá, o minjá, que es la ofrenda de alimento, el hatat,
que es la ofrenda por el pecado, el Asham, la ofrenda por la culpa, el Milú es la ofrenda de consagración, por eso se dice que son 5 o 6. La consagración se realiza una única vez, ya sabemos, pero es una de las ofrendas. Y finalmente el Shelamim o la ofrenda de paces, ¿sí? Así en plural es el plural de Shalom justamente. Esta es la ley para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa, la ofrenda de la dedicación como Kadosh y el sacrificio de ofrendas de Shalom. Dice Vayikra en el capítulo 7. Nos vamos a encontrar con muchas traducciones diferentes para cada nombre de estas ofrendas y las vamos a ir viendo a fondo un poquito más adelante y nos vamos a estar acostumbrando un poco más con los nombres y saber para qué es cada una. Debemos permitir que los cuadros de las ofrendas que se encuentran en Vayikra revolucionen nuestros conceptos con respecto al servicio, la adoración y la experiencia que tenemos de Mashiach. En primer lugar, entonces tenemos una forma simple en que vamos a mirarlos por encima a todos. El Olá, que es el holocausto. El holocausto es el Mashiach que satisface a Elohim. Es el alimento de Elohim que le trae deleite y satisfacción. Esta ofrenda debía ser ofrecida diariamente en la mañana y en la noche. El holocausto provee la base para la ofrenda por el pecado. Es quemado por completo. Sí, lo que significa que todo este sacrificio es aceptable ante Elohim. Por empezar, se convierte todo en humo, quemado todo, por lo cual es acepto todo por Yahweh. No hay nada que quede fuera y es completamente, en este sentido, como podemos ver, para Yahweh. Los sacerdotes no consumen nada. Mashiach como holocausto estaba absolutamente entregado a Elohim. Si Mashiach no hubiera llevado una vida de absoluta entrega a Elohim, no habría sido apto para hacer nuestra ofrenda por el pecado. Adán cayó porque no estaba absolutamente entregado a Elohim. Él tenía otros pensamientos. Si él hubiera llevado una vida de absoluta entrega a Elohim, no habría sido engañado. Adán fue engañado porque no estaba absolutamente entregado a Elohim. Sí, finalmente Mashiach vino y él sí llevó una vida de absoluta entrega a Elohim y nunca fue engañado, por eso pudo ser el sacrificio perfecto. La persona absoluta era perfecta y apta para hacer nuestra ofrenda por el pecado a fin de hacerse cargo del pecado en nuestra naturaleza y del resto de las ofrendas, ¿sí? Entonces la entrega absoluta de Mashiach a Elohim lo hizo apto para hacer también en su momento la ofrenda por el pecado, que esa es Hatat, ¿sí? Es el nombre en hebreo es Hatat. La ofrenda por el pecado es el Mashiach, ofrecido por el pecado del pueblo de Elohim. La intención de Elohim es que el deleite sea mutuo, ¿no es cierto? Que tanto él como nosotros disfrutemos. Su intención es que tengamos paz con él para que disfrutemos a Mashiach juntamente con él en comunión. Sin embargo, debemos recordar que el pecado todavía reside en nuestra naturaleza y que todavía cometemos transgresiones en nuestra conducta. Tanto nuestro pecado como nuestras transgresiones son condenados por Elohim, por lo tanto necesitamos la ofrenda por el pecado, la cual es el Mashiach ofrecido por el pecado que reside en nuestra naturaleza, la raíz del pecado. Y al respecto, Mashiach hizo la propiciación. Luego tenemos el minjá, que es la ofrenda de harina, ¿sí? La ofrenda de harina o de granos también llamada, o ofrenda vegetal, ¿no es cierto? Es el Mashiach que satisface al pueblo de Elohim, que éste disfruta juntamente con Elohim. El holocausto es el alimento de Yahweh, ¿no es cierto? Y la ofrenda de harina es nuestro alimento. Sin embargo, comemos la ofrenda de harina juntamente con Elohim y en su presencia. Mashiach primero debe ser disfrutado absolutamente por Elohim, que es el que preside este banquete, ¿no es cierto? Y después debe ser disfrutado por nosotros a fin de que disfrutemos a Mashiach juntamente con él. Según Vayikra 2, aparte de la ofrenda de harina es ofrecida a Elohim, se separa un puñado como memorial, como una porción simbólica llamada normalmente, para quemarlo en el altar, para decir que Yahweh está también compartiendo con nosotros esa delicia, pero en sí
la parte de la harina era consumida por los sacerdotes. Esto indica que Mashiach es dado para nuestro deleite a fin de que lo disfrutemos juntamente con Elohim. Esta ofrenda de harina provee la base para la ofrenda de las transgresiones, o sea, la base sobre la cual se van a poder ofrendar esta otra ofrenda. Si Mashiach no hubiese sido perfecto en su humanidad, que es lo que simboliza la harina que se obtiene del grano de trigo, ¿no es cierto? Si él hubiera tenido muchos defectos, faltas o errores, él mismo habría necesitado una ofrenda por las transgresiones y por lo tanto no habría podido ser nuestra ofrenda por las transgresiones. Si él mismo hubiera necesitado una, ya queda invalidado para ser el de otra persona. Sin embargo, en su humanidad, Mashiach era fino, era perfecto, era equilibrado. En él no había ningún defecto, ninguna falta, deficiencia o culpa. Su perfección lo hizo apto para hacer nuestra ofrenda por las transgresiones también. El holocausto, entonces, tiene como finalidad la ofrenda para el pecado. ¿Sí? Esta es la relación que existe entre esas dos ofrendas. Así también la ofrenda de harina tiene como final la ofrenda por las transgresiones. Esta es la relación que existe entre estas dos ofrendas. Vemos que tenemos dos juegos, ¿no es cierto? Si Mashiach no hubiera llevado una vida de absoluta entrega a Elohim, un holocausto, no habría podido ser nuestra ofrenda por el pecado, que es raíz, ¿no es cierto?, dentro de nosotros. Si él no hubiese sido perfecto en su humanidad, en su vida cotidiana, en su día a día, en todos sus pasos, no habría podido llegar a ser nuestra ofrenda por las transgresiones diarias que todos cometemos. Así que Mashiach llevó una vida de absoluta entrega a Elohim, un holocausto perfecto, y fue perfecto en su humanidad, un minja perfecto también, ¿sí? El Asham es la ofrenda por la culpa, por las transgresiones. También les digo, van a encontrar diferentes traducciones, ¿sí? La ofrenda por las transgresiones es el Mashiach ofrecido por los pecados del pueblo de Elohim, los pecados. Mashiach hizo propiciación por nuestros pecados, nuestras transgresiones, ¿no es cierto? Así como por nuestro pecado. Ya conocemos la mayoría, ya los conoce porque los hemos estudiado, la diferencia entre pecado y pecados. Debido a que Mashiach es la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones, no tenemos entonces más problemas con Elohim. Ahora sí podemos estar en paz y en esta paz vamos a disfrutar a Mashiach junto con Elohim. Entonces llegamos a las Shelamim, que es la ofrenda de paz o la ofrenda de paz es literalmente traducido. Esto es Mashiach en calidad de paz entre Elohim y el pueblo de Elohim. Él es el que trae la paz, ¿no es cierto? De la cual ambas partes disfrutamos mutuamente en comunión. El holocausto es el Mashiach que Elohim disfruta, la ofrenda de harina es el Mashiach que nosotros disfrutamos junto con Elohim, la ofrenda de paz es Mashiach en calidad de paz entre Elohim y su pueblo, una reconciliación. Mashiach así llega a ser el deleite mutuo que podemos compartir con el Padre. En este deleite tenemos comunión verdadera. Esto significa que la ofrenda de paz es la totalidad de las otras 4 ofrendas y esta es el cuarto aspecto, digamos, que Mashiach alcanzó a obtener, o sea, el resumen de todo, ¿no es cierto? Lo que obtuvo con todos los otros pasos fue la paz, la shalom, ¿no es cierto? Y esta paz es simplemente Mashiach mismo, realmente. Mashiach como ofrenda de paz es el alimento entonces que disfrutamos junto con Elohim y el alimento que él disfruta con nosotros. Los tipos contenidos en los capítulos del 1 al 7 de Vayikra nos muestran cuánto Mashiach es para nosotros. Estos capítulos nos muestran muchos puntos detallados acerca de Mashiach, así que tenemos que aprender a ser precisos al experimentar a Mashiach en relación con todos estos detalles, porque eso es conocerlo a él mismo. Si nosotros queremos y amamos mucho a una persona, nos esforzamos en conocer lo que le gusta, todos sus detalles, en aprender, preguntarle cosas de su vida y toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos hacer con nuestro amado Adón. Debemos aplicar a nuestra vida de congregación todos estos puntos referentes a Mashiach, como las ofrendas también, cocinar a Mashiach, presentárselo a Elohim en las reuniones de la congregación. Es un disfrute, que es un banquete corporativo. Así que todos debemos aprender a cocinar a Mashiach detalladamente, comerlo detalladamente, o sea, realizar todas las cosas que para muchos pueden parecer rituales y externamente pueden ser manifestados como rituales,
pero internamente son una forma de comunión espiritual con Él. Esta es la manera en que debemos estudiar el libro de Vayikra. No solo debemos poseer un conocimiento doctrinal de los puntos detallados, porque si no los tenemos realmente, mentalmente, tampoco vamos a tener la base, ¿sí? También tenemos que aprender a cocinar Mashiach, a presentar a Mashiach, a Elohim, a nutrirnos de Mashiach, ¿no es cierto? Y disfrutarlo juntamente con Yahweh en calidad de todas las ofrendas que nos han sido presentadas. Si hacemos esto, entonces seremos plenamente constituidos en personas que desean entrar en el tabernáculo y que moran allí para disfrutar todo el contenido que Elohim nos ofrece. No nos olvidemos que no todo el mundo tiene este deseo, ¿sí? Así que esforcémonos para que este deseo sea la centralidad de nuestras vidas. Una comparación entre Shemot y Vayikra. Vamos a comparar ahora algunos aspectos que se presentan entre Shemot y Vayikra. En primer lugar tenemos que Elohim habla sobre el monte Sinai y Elohim habla en el tabernáculo. Esto es la diferencia entre estos libros. Existen algunas diferencias significativas, ¿no es cierto? La primera que queremos hacer notar es justamente ver desde dónde Elohim está hablando y dirigiéndose al pueblo. En Shemot, él habló sobre el monte Sinai, un monte desolado, ¿no es cierto? En Vayikra, Elohim habla en el tabernáculo, el cual es un edificio ya, donde él va a hacer su morada. A estas alturas debemos preguntarnos, ¿dónde está Elohim en el libro de Vayikra? ¿Sí? En Bereshit, en un sentido general, Elohim estaba en los cielos, ¿no es cierto? En una forma bastante general estaba allá. En ocasiones él venía a la tierra, sí, para hacer alguna visita, pero después regresaba y se alejaba nuevamente. En Shemot, Elohim descendió al monte Sinai y permaneció allí para realizar la obra de edificar su morada en la tierra y estuvo dando instrucciones y en contacto con su pueblo. Después, en el último capítulo de Shemot, vemos que el tabernáculo fue erigido realmente y que el mobiliario fue colocado dentro de él y finalmente Elohim entró en el tabernáculo para habitar en él. O sea, completó esa fase, esa etapa que él tenía en su corazón. Ahora en Vayikra vemos que Elohim está en el Mishkan, que es la tienda de reunión, ¿no es cierto? Y él habla en la tienda de reunión, en el Ohel Moed. El primer y el último pasuk de Vayikra indican que el libro entero es una crónica del hablar de Elohim. El hablar iniciado en el pasuk 1, en capítulo 1:1, tuvo lugar no en los cielos ni en el monte Sinai, sino ya en el tabernáculo. Hoy en día, Elohim también habla en su Mishkan, ¿no es cierto? Y este tabernáculo es la congregación, ¿no? El Mishkan hoy es la congregación. Según el principio que establece la tipología acá, Elohim habla en la congregación, que es su tabernáculo, la tienda de reunión. Esta tienda de reunión, Ohel Moed, es el oráculo, el lugar donde Elohim habla, ¿sí? Individualmente todos somos tabernáculos, recordemos la fractalidad, recordemos que todo se repite en tamaños menores y mayores en un mismo formato, así como Mashiach lo es de manera también individual, sabemos, pero el edificio completo, la casa de Yahweh, es el cuerpo, la congregación de la cual Mashiach es la cabeza. En la congregación, Elohim habla continuamente. La medida en que una asamblea es la congregación, en términos reales y concretos, ¿no es cierto?, depende de cuánto Elohim habla allí. Si habla mucho la gente, entonces Elohim no tiene espacio. Si el hablar de Elohim no está presente en cierto grupo, es difícil que pueda ser considerado una congregación y tal vez puede ser llamado de una reunión, ¿no es cierto? Según la tipología, donde estaba la tienda de reunión, allí estaba el hablar de Elohim. Ahí estaba su presencia y desde allí él hablaba con su pueblo. Los hijos de Israel acampaban en miles de tiendas, ¿sí? Pero Elohim hablaba únicamente en una de ellas, en una tienda única, el Ohel Moed. La única señal que distinguía a la tienda de reunión era que allí Elohim hablaba. Ahí él se reunía con su pueblo. Con que su pueblo no se reunía con todo el pueblo, evidentemente, sino que se reunía con sus representantes. En ese momento Moshe y Aarón, y luego fueron los sacerdotes. La tienda y todo su mobiliario era algo que se podía realmente copiar o reproducir, pero no el hablar de Elohim. Uno puede tener una tienda falsa, una copia, pero el hablar de Elohim no se reproduce, no puede ser imitado, ni copiado, ni reproducido. Este mismo principio se aplica hoy en día. En la congregación hay muchas cosas que pueden ser imitadas, copiadas, hasta reproducidas, ¿no es cierto?
cierto?, falseadas. Pero hay una sola cosa que no se puede imitar, el hablar de Elohim. Sin eso no está su presencia. El hablar de Elohim es único. Depende únicamente de Yahweh. Supongamos que un día Aarón se molestara con Moshe, ¿no es cierto? Se pelearan y porque Moshe tomaba la delantera en la tienda de reunión y con la ayuda de otro grupo de israelitas que estaba lleno, ¿no?, de grupos que se querían abrir, hiciera otro tabernáculo. En todo sentido, el tabernáculo de Aarón sería una réplica exacta del original, podía ser perfecto, exacto. Los dos tabernáculos pueden ser idénticos, de manera que no pudieran ser distinguibles en el aspecto anterior. Ahora, en el aspecto exterior, perdón. Si hubieran estado allí, yo les pregunto, ¿a cuál tabernáculo habrían acudido? ¿Al que erigió Moshe o al que erigió Aarón? ¿A cuál de los dos se habrían dirigido? Tal vez ustedes aseguran que jamás irían al tabernáculo de Aarón, sino únicamente al tabernáculo de Moshe. Esta respuesta no sería tampoco la correcta, ¿sí? La forma correcta de contestar esta pregunta es decir, yo nunca iría a un tabernáculo donde no esté presente el hablar de Elohim. Porque si en esta división, supuestamente, Yahweh hubiera dejado a Moshe y se hubiera ido con Aarón, lo correcto para nosotros no es seguir a los hombres, sino seguir el hablar de Yahweh, la presencia de Elohim donde Él está. De manera que cualquier tabernáculo carece de valor si Él ya no está en ese tabernáculo. Por eso el templo fue reducido a un montón de piedras, el tabernáculo fue eliminado y tantas cosas, ¿no es cierto? No solo una vez, sino que el templo fue destruido 2 veces. Esto demuestra que cuando Elohim lo abandona ya deja de ser una cosa con interés. El tabernáculo era precioso, ¿no?, por el oro que contenía. Lo que hacía el tabernáculo precioso era el hablar de Elohim, su presencia en el pueblo. Esto mismo se aplica a la congregación hoy, evidentemente. La preciosidad de la congregación es el hablar de Yahweh, o dicho de mejor manera, el Elohim que habla con su pueblo, lo hace dentro de la tienda de reunión, lo hace dentro del lugar en el cual Él ha depositado su nombre. Alabado sea el Adón, porque en la congregación se encuentra el hablar de Elohim como Él mismo ha asegurado. Y este hablar es un tesoro para nosotros. En segundo lugar, una segunda comparación son las llamas de fuego, ¿no es cierto? En Shemot encontramos las llamas de fuego, las cuales se basan en la ley que expresa la justicia de Elohim. En Vayikra encontramos la gracia infinita, la cual se basa en la obra redentora de Mashiach que expresa la justicia de Elohim. No es que la haya abolido, no se abolió nada, Él vino a cumplirla en perfección. En Shemot el fuego echaba llamas, la ley fue promulgada, la justicia de Elohim se hizo manifiesta. Lo que se revela en Vayikra no es la ley de Elohim, sino la redención efectuada por Mashiach, representadas también a su vez por las ofrendas. Shemot vemos la ley que condenaba, ¿sí?, pero en Vayikra vemos al Mashiach redentor. Vemos que hay un camino para poder acompañar las dos cosas. Por lo tanto, en Vayikra la justicia de Elohim no se expresa por medio de llamas de fuego, sino mediante la gracia infinita. Y eso no quiere decir que ya no tengamos que cumplirla, evidentemente. En Shemot vemos que Elohim habló desde el fuego, pero en Vayikra Él habla en su gracia. Lo que encontramos en Vayikra no son las llamas de fuego de la justicia, que realmente tendrían que alcanzarnos a todos, porque al final, ¿quién de nosotros ha podido superar todas las pruebas? Ninguno tiene esa capacidad. Las llamas de justicia estaban ahí justamente, pero en Mashiach todo lo podemos en aquel que nos fortalece. En tercer lugar, en Shemot, las llamas de fuego hacían que Elohim fuese temible, ¿no es cierto? En Vayikra, la redención que es efectuada por Mashiach hace que Elohim sea accesible. Ese fuego pasa a consumir los pecados, pero no al pecador, digamos, no a la persona. La persona, al contrario, deja de ser pecadora, es limpiada. Por supuesto que en el Tanaj fue parcialmente, pero con Mashiach sabemos que lo es en plenitud. Entonces, en Shemot Elohim era un Elohim terrible todavía, temible, porque la condena estaba sobre los cuerpos que ya tenían el pecado en sí mismo, ¿no es cierto? Y por ese motivo muchos no se atrevieron a acercarse a Él. En Vayikra, la redención que es efectuada por Mashiach, que va a ser
históricamente hablando, ha hecho posible que las personas no solo se aproximen y se acerquen a Elohim, sino que también coman juntamente con él. Es decir, que tengan comunión e intimidad con él. Muchos israelitas de sano corazón realmente la tuvieron a través de estas cosas parciales. Hoy en la congregación Elohim es accesible, es verdaderamente accesible, lo cual no quiere decir que sea un viva la pepa y que podamos hacer lo que queramos. De cualquier manera necesitamos guardar sus ordenanzas porque él no cambia, pero ahora tenemos un apoyo, una fuente a partir de la cual podemos alimentarnos, constituirnos de Mashiach y cumplir las cosas en su justicia y no en la nuestra. Ahora también podemos tener contacto con Elohim, intimidad, comunión con él para disfrutar a Mashiach con él. Y esta es la revelación que encontramos en el libro de Vayikra. Bueno, habiendo ahora terminado, chicos, nos vemos en un par de minutos en el Meet de edificación para que podamos seguir charlando un poco acerca de todo esto que vimos y tener un poco de intercambio de estas cosas. Shalom, hermanos, nos vemos.